Ahora, ya sabemos y justificamos por qué debemos interpolar y por qué esas interpolaciones no pueden ser tan simplistas como usar un interpolador lineal. Aunque el interpolador lineal no queda del todo descartado, vamos a ver que bajo ciertas condiciones la interpolación lineal es viable. ¿Cuándo es viable la interpolación lineal? Cuando yo haya asegurado que la parte lineal se está ejecutando en condiciones físicas posibles. Es decir, que yo le permita al actuador que haga arranque o le permita al actuador que haga frenado. ¿Por qué? Porque acá esto que yo le decía no es viable. Pase de 10 a 30, inmediatamente esté en 30, vaya a 50. Eso teóricamente es posible, pero físicamente no es del todo posible. Entonces, en ese caso, la interpolación lineal se puede utilizar si yo garantizo que exista una etapa previa de arranque para que la velocidad suba, después la velocidad se sostenga y genere el cambio lineal y después la velocidad frene. Cuando yo logre hacer ese perfil de velocidad, voy a crear un nuevo tipo de interpolador que está inspirado en esta componente lineal que vamos a usar más adelante, que se llama interpolador trapezoidal. Se llama interpolador trapezoidal porque la forma del perfil de velocidad genera eso, la forma de un trapecio. ¿Listo? Ahora, debemos tener en cuenta que cuando interpolamos, nosotros generalmente interpolamos en el espacio articular. ¿Qué significa que interpolemos en el espacio articular? Interpolar en el espacio articular quiere decir que yo interpolo los resultados de la componente de valor de cada Q dependiendo de si ese Q es rotacional o si es prismático. Si es rotacional yo estaría interpolando valores de grados y si es prismático yo estaría interpolando valores de distancia. Pero yo cuando interpole para crear puntos intermedios voy a tener ciertas problemáticas a resolver. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que hacer en ciertos casos una especie de interpolación. ¿En cuál caso es en específico? Cuando cree trayectorias continuas o rectilíneas. ¿Por qué? Porque el usuario me va a decir, quiero ir de la localización inicial tal a la localización final tal, quiero que se ejecute en línea recta con n puntos intermedios. Cuando yo hago esto, este cambio, yo debo descifrar y saber dónde poner estos puntos intermedios. Quiere decir que yo voy a tener ahí una especie de interpolación para saber dónde están esos puntos intermedios. Pero esos puntos intermedios va a tener una dificultad. Primero, que yo cuando trate de interpolar o sacar esos puntos intermedios, me voy a enfrentar que yo las interpolaciones, yo las voy a estar representando generalmente a través de MTHs, es decir, matrices de transformación homogénea, y como son matrices de transformación homogénea, no es así de fácil interpolar, porque yo requiero que cada punto intermedio sea una localización. Y nosotros sabemos que las localizaciones es la unión de orientación más posición. Entonces, en ese orden de ideas, usted puede tomar decisiones. Primero, interpolar entre los vectores P, es decir, interpolar entre posiciones y armar los valores de posición en los cuales cartesianamente van a estar ubicados esos puntos intermedios. Y mira cómo descifra qué orientación colocarle al extremo, a cada punto intermedio. Otra forma es que esta orientación usted la represente en otra forma, por lo menos ángulos Euler, pero en ese caso, como se usan tres ángulos Euler, usted se vería obligado a hacer tres tipos de interpolaciones, una por cada ángulo Euler. También existe la posibilidad, y teóricamente es posible, que usted represente la orientación en otra forma de representación. Recordemos que cuando veíamos en Robótica 1 las formas de representación de la orientación, veíamos que existía otra forma aparte de los ángulos Euler y aparte de las matrices de rotación, que se llamaba par de rotación.
Y en este caso, con menos parámetros, también puede interpolar esa orientación. Usted decide cuál de las formas usa, pero generalmente nosotros vamos a estar interpolando mayoritariamente es en el espacio articular, es decir, entre valores o de grados o de distancia. ¿Por qué? Porque en la trayectoria eje a eje, eje simultánea y coordinada, lo que se hace es agarrar los resultados de la cinemática inversa, que son los que generan valores articulares, y a ellos son los que vamos a unir para crear la trayectoria cartesiana. Porque en estos tipos de trayectoria, la trayectoria articular genera la trayectoria cartesiana. Vamos a tener muchas dificultades en el último tipo de trayectoria, porque debe ocurrir al revés. La trayectoria cartesiana es la que genera la trayectoria articular. Quiere decir que cuando generemos cada cinemática inversa, yo voy a tener que unir los valores articulares usando interpoladores.